buenas noches, bienvenidos a En Directo, los saluda Luisa Fernanda Tobo. Ser testigo del resquebrajamiento y de la decadencia física y psicológica de un ser querido es para cualquier familia un motivo de dolor, de incertidumbre, de angustia y de muchas preguntas sin resolver. Y quizá una de las enfermedades que más provoca este tipo de sentimientos es el Alzheimer, que causa un declive progresivo de quien lo padece. Esta enfermedad es denominada como la enfermedad del largo adiós y lleva a las personas a perder la memoria y la noción del tiempo y del espacio, llegando en etapas avanzadas incluso a no reconocer a sus familiares más cercanos. Pues con motivo del Mes Mundial del Alzheimer, hoy abordaremos las inquietudes y los temores que atraviesan las familias que se ven enfrentadas a estos desafíos diarios de tener entre sus integrantes a una persona con esta enfermedad. Por ejemplo, ¿qué estrategias se pueden poner en marcha para cuidar a una persona con Alzheimer? ¿Cómo comunicarnos y entender mejor sus necesidades teniendo en cuenta las dificultades progresivas que los enfermos atraviesan? Pese a la cercanía y al fuerte vínculo con el paciente, ¿es mejor que esté en manos de profesionales expertos en su cuidado o debe permanecer con sus allegados en el hogar? Pues del Alzheimer vamos a estar hablando hoy en directo y ya están abiertas las líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros, puedan hacer sus preguntas y sus comentarios. Les recordamos también que estamos conectados a través de nuestro Facebook Live y a través de Periscope. Allí pueden dejarnos todas sus inquietudes. Gustavo Cabrera va a estar ahí muy pendiente. Gustavo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa, y usted lo ha dicho, Periscope, Facebook Live y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital desde este momento ya está habilitada para que usted que está ahí en casa participe con nosotros en nuestro tema del día. Entonces, desde ya, tome el teléfono o tome su celular y escríbanos que nosotros aquí en tiempo real prepararemos cualquier pregunta o comentario que tenga acerca de nuestro tema del día y este interesante tema aquí en directo de Canal Capital. Entonces, Luisa, como siempre, me quedo atento y pendiente a nuestras plataformas digitales a esperar esos comentarios de nuestros televidentes. Continúe con otros invitados y entre de un ratico nos vemos. Sí, señor, más adelante nos encontramos de nuevo. Muchas gracias. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña la doctora Claudia Barón de Franco. Ella es directora de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luisa Fernanda. También nos acompaña hoy el doctor Robinson Cuadros. Él es médico geriatra de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, pero además es consultor y es experto en los temas relacionados con adultos mayores. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Tan linda, muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias por aceptarla, doctora. Y bueno, comencemos a hablar entonces de qué es el Alzheimer, esta enfermedad de la que pues muchas personas sufren hoy en día. La enfermedad de Alzheimer es una de las formas más conocidas de demencia. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que en forma muy lenta y progresiva va destruyendo las células del cerebro, ocasionando pérdida de memoria y de otras funciones cognitivas, como la capacidad de atención, la capacidad de concentración, problemas con el pensamiento, con el juicio, con el manejo del dinero, con el reconocimiento, hasta que va llevando a que la persona vaya perdiendo poco a poco su funcionalidad. ¿Hay alguna razón por la que se produce esta enfermedad? Pues realmente la causa como tal no se conoce, aunque sí se sabe qué pasa en el cerebro y es el resultado de unos depósitos de unas proteínas que hacen que realmente pues haya esa muerte cerebral progresiva. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una enfermedad como el Alzheimer? Pues mira, lo primero que tenemos que tener claro es que no es un proceso normal del envejecimiento perder la memoria. Es decir, que nos quitemos de la cabeza que todos en nuestra vejez vamos a tener problemas de memoria. Verdaderamente estamos hablando de una enfermedad que afecta, como bien lo decía Claudia, las funciones cognitivas superiores. Entonces, lo que más se compromete es la memoria a corto plazo. Las personas empiezan a repetir una y otra vez, empiezan a sentirse inseguras, se les pierden las cosas, sienten que las están robando, se van convirtiendo como muy apáticas, va perdiendo la iniciativa, van perdiendo poco a poco la capacidad del autocuidado, entonces generan cierto rechazo al baño, a cambiarse de ropa, empiezan a cambiar las rutinas del sueño y esto prende las alarmas en la familia para decir aquí está pasando algo grave. Si una persona que es joven, pues literalmente, y empieza a decir, se me están olvidando las cosas, no recuerdo dónde dejé tal cosa, tal otra, ¿puede ser un signo de que puede estar empezando el Alzheimer o eso puede ser un signo de desatención, de otras enfermedades? Doctora. Sí, no necesariamente es Alzheimer, muchas veces son problemas de atención, problemas de concentración, problemas de estrés.
Hay muchas cosas que pueden cursar parecido a una enfermedad de Alzheimer y no ser Alzheimer, por eso es importante, muy importante el diagnóstico. Y hay olvidos que tenemos todos, que son los olvidos benignos, ¿sí? Que son los olvidos que no afectan la funcionalidad, el desempeño de uno en la vida diaria, sino que son episódicos, son cosas de que a uno se le olvida, pero uno tratando de retomar, prestando más atención, probablemente olvida lo que se supone que había dejado donde no era o más ubicado. Pero ya cuando ese compromiso de la memoria es progresivo en el tiempo, es gradual, pero cada vez se acentuando mal y afecta la funcionalidad de una persona, ahí sí hay que prestar atención, porque eso sí podría de pronto marcarse en una demencia como la enfermedad de Alzheimer. Doctora, ¿hay algún tipo de examen que se realiza para diagnosticar esta enfermedad o solamente se basa en esos síntomas que presenta la persona? Pues verdaderamente hacer el diagnóstico no es nada sencillo, ¿sí? A veces jugamos mucho con el tema, ¿no? Y uno escucha a las personas que dicen, uy, me está persiguiendo el alemán, se me están olvidando las cosas, ya tengo Alzheimer, me picó el Alzheimer como si fuera un mosquito el que lo transmitiera, pero verdaderamente lo que pasa es algo muy complejo a nivel cerebral. Y lo que hacemos en las clínicas de memoria o en los centros especializados para hacer el diagnóstico es primero descartar lo que puede generar pérdida de memoria y que puede simular una enfermedad neurodegenerativa como estas. Entonces miramos un perfil metabólico, miramos cómo está la calidad del sueño, tomamos una imagen cerebral para mirar que no sea un tumor cerebral o algo vascular que esté simulando lo que estamos sospechando. Hacemos unas pruebas neuropsicológicas para mirar, digamos, cómo está ese perfil cognitivo y mirar verdaderamente qué dominios están alterados, y en consenso se hace el diagnóstico. Y ahí viene pues todo el apoyo a las familias, los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos para orientar todo este proceso. Doctor, pero no se me adelante que ya vamos para allá para los tratamientos. Quería preguntarle si esto solamente se le diagnostica a las personas adultas, a los adultos mayores. Pues mira, esta enfermedad no estaba tan de moda hasta que no empezamos a aumentar la expectativa de vida, ¿sí? Antiguamente no era tan común porque no llegábamos a tantos años de vida. Tú sabes que aquí en Colombia, en 1950, la expectativa de vida eran 52 años, con cerca de 5.980.000 personas mayores de 60 años en el país. Y ahora uno nunca se imagina qué va a ser su vida después de los 100 años. Claro. Pero en la medida en que vivimos más, ¿sí?, digamos que es el principal factor de riesgo, por decirlo así, asociado a la aparición de esta enfermedad. Pero hay otros factores, digamos, asociados que me predisponen en el curso de vida a tener una enfermedad como estas. Una hipertensión mal controlada, la obesidad, la mala nutrición, la violencia, el maltrato, los trastornos depresivos. Mira que estos, alteración neurológica como estas. Y hay otros factores que hay que estudiar y tener en cuenta. Bueno, cuando ya se hace el diagnóstico a una persona, a un familiar, a alguien cercano, pues como lo decíamos al inicio, son muchas las inquietudes que surgen alrededor de esta persona y de la enfermedad que tiene. Doctora, ¿cuáles son esas principales inquietudes que tienen las familias en la etapa inicial de esa enfermedad? Sí, yo creo que una de las dificultades es, por ejemplo, saber que si la persona todavía trabaja, por ejemplo, qué van a hacer con la parte, por ejemplo, de su trabajo, qué van a hacer con manejo del dinero, de los bienes, quién de alguna manera va a asistirle y acompañarlo en el proceso de la enfermedad, cómo va a ser el frente realmente a cosas que él de pronto no puede decidir y que otros tienen que empezar a decidir por él. Y también de alguna manera la capacitación por parte de la familia es una preocupación porque esto igual de un momento para otro y pues ninguno estamos preparados y muy poco conocedores de esta situación, a pesar de que se habla mucho más del tema y a veces la enfermedad misma, eso ya es harina de otro costal. Entonces ya enfrentando esa situación, capacitarse uno y entender esa realidad tan radical, eso no es fácil, implica pues un manejo desde el punto de vista personal, emocional, de capacitación por parte de la familia, pues que hay un rol y unos cambios de ajustes muy notorios a nivel familiar. ¿Y todos los casos son? Pues verdaderamente cada caso es muy particular. El cerebro, pues digamos, en su complejidad le echa qué recursos neurológicos tuvo esta persona durante toda la vida de una manera muy distinta. Digamos que a nivel mundial se establece que las personas empiezan a tener pérdida pues, de su memoria reciente, pero acompañado de eso se va alterando el lenguaje, que es la capacidad de denominar las cosas, encontrarle el nombre a las cosas, contar una historia con principio, nudo y desenlace coherentemente. Se altera la capacidad de reconocer
caras, personas, lugares, por esto estas personas tienen tanto riesgo de estafadas y se altera la motricidad. Entonces lo que antes se hacía con una facilidad como tejer, como pintar, porque algo fácil que antes lo hacía con gran habilidad, sí, ahora no lo puedo hacer. Entonces esta sumatoria de situaciones generan mucha angustia y mucha inseguridad en las personas. Que las personas se dan cuenta de lo que les está sucediendo en una etapa inicial, ¿o no? Digamos que depende del nivel cultural y cuenta de lo que le está pasando, ¿sí? En la mayoría de las personas, sognosia, que es una palabra bien compleja. Sí, ¿qué significa eso? Que la persona no se da cuenta verdaderamente de la magnitud de lo que le está pasando, dicho 4 veces, ¿sí? Y la persona dice, ¿de verdad? Es la primera vez que te lo pregunto. O sea, por eso es tan importante los cuidadores o los familiares que están alrededor que nos cuentan la historia, cómo ha sido la evolución, para mirar bien cómo va a ser la intervención. Bueno, muy bien, tenemos a esta hora de la noche ya nuestra primera llamada hoy en directo. Pedro, muy buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros y cuéntenos cuál es su pregunta. Sí, buenas noches. Quería preguntar si esta enfermedad es hereditaria y si ya existe algún medicamento para controlarla. Muchas gracias, Pedro, por su pregunta. Doctora, ¿es una enfermedad hereditaria? O doctor, si quiere responder usted. Bueno, pues pongo todos estos pedacitos del tratamiento. La mayoría de los Alzheimer no son hereditarios. Un porcentaje mínimo de las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer tienen un compromiso hereditario, como un 2% más o menos. Además, se consideran un Alzheimer esporádico que aparece como si pudiera dar cualquier otro tipo de enfermedad. Bueno, doctora, la otra pregunta, si existe algún tratamiento, algún fármaco para la en enfermedad. este momento, digamos que tenemos múltiples tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos. Lamentablemente, los tratamientos que existen actualmente no impactan en la prevención directa, es decir, si yo me tomo un fármaco no me va a dar, no me impactan en detener la enfermedad y no me impactan en curar la enfermedad. Es decir, que actualmente los medicamentos que existen modifican el curso de la enfermedad, hacen que vaya más lento, que la persona mantenga por más tiempo su funcionalidad, pero no frenan la enfermedad. Estamos, digamos, toda la comunidad científica muy angustiados porque estamos hablando de cerca de 50 millones de personas en el mundo con demencias y que estamos buscando, pues, con gran afán. Hacia el 2022 van a salir los resultados de 6 o 7 tratamientos que apuntan a darle una luz de esperanza a tantas familias y a tantas personas. Bueno, ojalá que así sea. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa hoy. Estamos hablando de Alzheimer. Los invitamos para que nos llamen, hagan sus preguntas. Aprovechen que tenemos unos invitados hoy de lujo, expertos en el tema, para que ustedes puedan solucionar sus inquietudes. Los dejamos con el siguiente dato importante acerca del Alzheimer. En el mundo entero hay unas 50 millones de personas que padecen demencia, como lo decía hace un ratico el doctor, y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre un 60 y un 70% de los casos. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Ya volvemos. Con costas sobre 2 océanos, formado nuestro suelo por altas cordilleras que desde el nivel del mar ascienden a las cumbres nevadas, posibilita el crecimiento de múltiples especies animales y vegetales. Pero no hemos cuidado nuestro ambiente, hemos talado bosques, contaminado las aguas de los ríos. Recuperemos los árboles, cuidemos los guaduales, sembremos palmas de cera, que cada colombiano siembre en su vida al menos un árbol. Procuremos que reverdezca nuestro país, que hagamos de Colombia un jardín en América. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.
El Alzheimer ese es nuestro tema del día aquí en el directo de Canal Capital. Inmediatamente me voy a nuestro Facebook Live, donde ya nuestros televidentes empiezan a reportar sintonía. Tenemos a Efraín Aranque, que nos saluda desde Soledad Atlántico, Ana Lucía y a Álvaro, que están desde Bucaramanga. Muchas gracias por estar conectados. También un saludo muy especial a Rudy Alexander González, que siempre está pendiente a cada detalle en directo de Canal Capital. Inmediatamente me voy con la pregunta de Ferney Torres, que dice: ¿cómo podemos colaborar desde casa? Entonces, muy buenas noches a los doctores. Y bueno, doctor Robinson, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestro televidente si tiene un familiar con esta enfermedad en casa? Bueno, como bien lo decía Claudia, es importante capacitarse, es importante conocer cuál es el estadio de la enfermedad, si verdaderamente estamos frente a una enfermedad como el Alzheimer o si estamos frente a otro tipo de enfermedad que puede simular cambios en el comportamiento como lo hablábamos ahora. Pero desde casa hay mucho que hacer, ¿sí? Primero que todo, hay que definir cuáles son los roles del cuidado, porque el cuidador debe proteger, más no sobreproteger. Es decir, establecer un ambiente seguro para evitar caídas, para prevenir situaciones difíciles y sobre todo cómo como familia generamos un lenguaje asertivo, es decir, cómo le brindamos tanto un entorno estructural que le brinde seguridad, como un entorno emocional que le brinde seguridad a la persona que tiene la enfermedad. Ok, doctor. Bueno, tenemos una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter de Carolina. Ella nos pregunta: ¿los jóvenes podemos sufrir de esta enfermedad? Doctora Claudia, muy buenas noches. ¿Y qué le podríamos responder a Carolina? Bueno, es más frecuente realmente la enfermedad de Alzheimer en personas mayores de 65 años, pero eso no exime también que personas menores lo tengan. Hay algunos casos registrados donde tienen un componente genético y son factores hereditarios y son familias que tienen el componente hereditario y son familias donde se instaura a edades muy tempranas como los 32 o los 40 años. Estos son los estudios que está haciendo, por ejemplo, el doctor Lopera en Yarumal, en Antioquia, donde son la familia por Alzheimer más grande del mundo, donde se ha identificado realmente un cromosoma y eso hace que en ese caso de esa familia sea particularmente hereditario y por lo general cuando es hereditario se instaura en edades muy tempranas. Muy bien, vamos a recibir una llamada a esta hora de la noche. María Inés, la saludamos, gracias por comunicarse con nosotros y cuéntenos cuál es su pregunta. María Inés. Sí, ¿aló? Muy buenas noches, cuéntenos cuál es su pregunta. Muy buenas noches, señorita, casi no escucho, pero bueno, se escucha muy lejos. Señorita, yo quiero saber cómo se puede prevenir el Alzheimer y cómo se clasifica el Alzheimer de una demencia senil. Doctor, importantísima pregunta, doctores. Bueno, ¿se puede prevenir esa enfermedad? Digamos que hay varios estudios donde hablan del papel de la microcirculación a nivel cerebral como un factor de riesgo para sufrir la enfermedad. Entonces, sí se puede hablar de prevención, ¿sí? O de mitigación. Y es como en mi curso de vida adopto hábitos de vida saludable, como el ejercicio, como evitar el tabaquismo, como evitar la obesidad, el sedentarismo, como tener muy buenas redes de apoyo social. Y aquí los amigos juegan un papel fundamental en la salud mental, como el bailar, por ejemplo. Varios estudios muestran que genera un factor protector para mantener, digamos, esa microcirculación cerebral en buen estado. Si yo, digamos, mantengo unos buenos hábitos de vida saludable, estoy haciendo una carrera neuroprotectora, por decirlo así. Muy bien, doctora, ¿quiere responder acerca de la pregunta de cómo se diferencia el Alzheimer de la demencia senil? Sí, es importante que recalquemos el hecho que el diagnóstico de demencia senil ya no existe. Ya hay un diagnóstico que hace preciso cuál es el tipo de demencia, entonces ya se hablaría de demencia tipo Alzheimer, demencia frontotemporal, otro tipo de demencia. De alguna manera, la demencia senil está encasillando, aunque por el hecho de ser personas mayores podríamos estar padeciendo una demencia, y hace unos años ese era el diagnóstico que se daba. Como es viejo, es normal, entonces tiene una demencia senil. Entonces ahora ese término está totalmente reevaluado y es muy importante pues destacar qué tipo de demencia es la que tiene la persona. Para poder entrar a un tratamiento. A un tratamiento específico, claro. Y un abordaje por parte de la familia, Doctora, porque son diferentes. Antes de que nos vayamos del tema de la prevención, esos ejercicios que uno encuentra en internet, que para mejorar la memoria, que para mejorar la concentración, ¿ayudan en algo para que a uno no le vaya a dar Alzheimer? Pues sí, mira, incluso por WhatsApp todo el tiempo nos llegan ejercicios de memoria, que se peine con la mano izquierda, que cambie de calle por donde va, que haga rutinas diferentes. Que haga funcionar ese cerebro de otra manera. Pues básicamente lo que más estimula el cerebro son dos cosas, ¿sí? La música y el baile
y las oraciones. O sea, la conexión espiritual parece que tiene un papel neuroprotector también importante. Pero si yo, digamos, empiezo a hacer funcionar varias áreas del cerebro que tenía medio dormidas, por ejemplo, en el caso de los médicos, el área de las matemáticas, que es complicadísimo, ¿sí? O otras áreas del arte, donde verdaderamente podemos explorar nuevas formas de interconectar esas neuronas, aprender algo nuevo, siempre va a hacer un papel importante. Nos dicen lamentablemente que el loro viejo no aprende a hablar, y eso solo le pasa a los loros. O sea, verdaderamente nosotros durante todo el curso de vida, tengamos la edad que tengamos, siempre podemos aprender cosas nuevas. Y es importante invertir en nuestro cerebro. Y es importante reforzar esa memoria. Doctora, ¿cuál es el lugar ideal para una persona que sufre de Alzheimer? ¿Es necesario que esta persona esté en un centro con todos los cuidados específicos, o esa persona puede estar en casa con sus familiares? ¿Cuál es el ideal, el espacio ideal para ellos? Bueno, Luisa Fernanda, eso sería muy particular. Yo creo que habría que estudiar cada caso de manera individual. Sí. Hay personas que lo ideal realmente es que vivan en su entorno familiar. Es el entorno que ellos reconocen, es el entorno donde tienen cariño de sus seres queridos, es el entorno que para ellos ha tenido un vínculo emocional durante tanto tiempo, es un entorno donde para él puede ser mucho más funcional hacer sus cotidianidades que en un entorno que es desconocido. Sin embargo, eso no exime la posibilidad también de que en algunos casos realmente recurrir a un centro especializado, un hogar geriátrico puede ser una opción. A veces las condiciones de familiares, ahora por ejemplo que las familias son tan pequeñas, a veces la misma edad también de quien es el cuidador, que a veces tiene casi la misma edad de la persona que está siendo cuidada, que a lo mejor no tiene condiciones físicas y de salud para hacerlo, a veces el entorno familiar tampoco emocional y psicológicamente es el apropiado. Entonces ya tocaría evaluar, no descontar una cosa ni la otra ni afirmarla. Realmente yo creo que tendría que evaluarse, pero no decir que porque se lleva a un hogar pues esa no es la situación tampoco, un hogar puede ser la condición, pero lo ideal sería, si puede permanecer en su hogar y si las condiciones así lo permiten, pues mantenerse en el entorno familiar sería el ideal. Muy bien, doctora. Vamos ahora a recibir la llamada de José, que tiene a esta hora una pregunta para nuestros especialistas. José, los saludamos, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su inquietud. Luisa, pues lo de la pregunta es que mi bisabuela tuvo Alzheimer y ahora la abuelita está padeciendo. Entonces, ¿qué alimentos debe evitar para esa enfermedad, Luisa? Bueno, nos pregunta por los alimentos, si hay alimentos que se deben evitar para que la enfermedad del Alzheimer pues fluya, por decirlo de alguna manera. Digamos, como les comentaba, el patrón nutricional durante todo el curso de vida juega un papel fundamental. Entonces, el exceso de calorías y todas estas cositas que alteran nuestra microcirculación, pues pueden generar una alteración en la memoria y en muchos otros órganos a futuro. Digamos que en la vejez nosotros tratamos de no ser tan restrictivos. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita otro tipo de alimentos, de proteínas, de suplementos para funcionar, digamos, de la mejor manera. Y aquí viene a jugar un papel importante el consumo de proteínas, que a veces en nuestros adultos mayores se deja a un lado, el consumo de carnes, el consumo de huevos, de lácteos o de derivados lácteos. Entonces creo que más que restringir y prohibir es balancear muy bien la alimentación y mirar qué le genera conexión emocional y calidad de vida. Tenemos otra llamada, recibimos a esta hora a Victoria. Victoria, muy buenas noches, cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas noches, muchas gracias por atenderme. Yo soy una persona de 57 años de edad y me gustaría saber por qué últimamente, de un año para acá, se me olvidan mucho las cosas, sobre todo los eventos recientes. Se me olvidan los nombres de personas, de objetos y también actividades que realizo. No me acuerdo que me entregaron una factura, por ejemplo. Completamente se me cierra la mente. Cuando hay alguna luz y alguien me dice algo, yo enseguida me acuerdo. Entonces yo a veces me preocupa esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Doctora. Pues a ver, siempre es motivo de preocupación que a uno se le estén olvidando las cosas.
Pero yo pues pensaría, ella se está acordando que se le están olvidando. Sí, probablemente la persona con Alzheimer no se estaría acordando de que no se acordó de tal cosa. Entonces, sin embargo, pues si ella quiere consultar, ahorita hay también la posibilidad de un diagnóstico. Existe ahorita una cosa que se llama el deterioro cognitivo leve, que realmente que son pérdidas de memoria, pero que no afectan la funcionalidad. O sea, no es una demencia. Entonces, si ella está preocupada, pues podría consultar, pero pues a mí me llama la atención que realmente ella se está acordando del hecho de que se acuerda, entonces no habría que prestar atención como para pensar que tiene pues una demencia tipo Alzheimer. Sin embargo, es importante que tenga un diagnóstico, que evalúen. A veces hay cuadros de depresión, cuadros de falta de atención, muchas otras cosas que pueden estar cursando de base y que tienen manera de intervenirse, que tienen manera de tratarse, y ella podría quedar más tranquila si esa es la razón de ser. Bueno, Victoria, ahí está para que pueda consultar con su especialista. Doctor, ¿en algún momento de la enfermedad del Alzheimer las personas que sufren esta enfermedad deben ser tratadas con medicamentos psiquiátricos? Pues digamos que no en todas las situaciones. Cuando estamos haciendo los talleres para familias en la fundación, muchas familias nos dicen, doctor, ¿y en qué momento empieza la etapa de la agresividad? O la etapa de la hipersexualidad, o la etapa de la desinhibición y de la grosería. Y verdaderamente esto no ocurre en todas las personas. Como la memoria a largo plazo se mantiene por más tiempo, las personas por lo general le echan mano a esa memoria de largo plazo, de lo que han vivido en su niñez, en su infancia. Personas que han tenido estos impactos emocionales de violencia, de abandono, de agresividad, tienden a ser mucho más reactivas, ¿sí? Y tienden a generar muchos procesos de ansiedad que terminan convirtiéndose en agresividad, y a veces toca apoyarse de algunos medicamentos que ayudan a bajar ansiedad. Lo importante es recalcarle a las familias y a los médicos tratantes que este tipo de medicamentos se deben manejar con mucho cuidado y por cortos periodos de tiempo, para evitar que la persona esté con exceso de somnolencia, que esté desconectada de su ambiente, sino que verdaderamente hay que mirar cómo mejoramos el entorno emocional, el lenguaje asertivo, para no estarlos contradiciendo, no estarnos parando sobre las debilidades de la enfermedad, sino más bien estar mirando a la persona más que el enfermo, y generarle seguridad hace que se evite esa ansiedad que me lleva a agresividad. Muy bien, tenemos a esta hora también otra llamada. Carmen, muy buenas noches, la saludamos y cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas noches. Mira, ustedes están diciendo que el Alzheimer no viene de genética, pero tengo una pregunta muy interesante. Mi madre en este momento está diagnosticada con Alzheimer y ya está en su primera etapa. Yo tengo 46 años, pero mira que ustedes dijeron unas cosas sobre los principios, como es de que se olvida dónde se guardan las cosas. Me está pasando eso, por ejemplo, a mí. Las guardo y no se pierden definitivamente, y por allá al mes de pronto las encuentro. Les digo a mis hijas lo mismo, la misma historia unas 3 o 4 veces, hasta que ellas me dicen, mami, pero es que ya me las has dicho 4 veces. Y me pasa muy seguido, digamos con respecto a mí, pues me ha dado varias trombosis. No sé si eso tenga algo que ver con la parte de oxigenación en el cerebro. Entonces me gustaría saber si eso es un motivo de alarma para consultarlo o si es como normal del proceso que yo llevo. Muchas gracias, Carmen. Muchas Doctor, gracias. ¿qué le podemos decir a esta televidente? Pues mira, como se había hablado al comienzo, hay diferentes tipos de demencias o de trastornos neurocognitivos mayores. Hay varios factores de riesgo que hacen que a nivel cerebral se tenga esa sensación de pérdida de memoria. Y uno de estos grandes factores de riesgo es precisamente los microinfartos o derrames o trombosis cerebral, como se conoce comúnmente. Y esto siempre hay que consultarlo, hay que hacer un perfil neuropsicológico y mirar verdaderamente qué procesos de neurorehabilitación se van a hacer. Tener en cuenta que estos procesos a veces van acompañados de síntomas depresivos o de síntomas de ansiedad que hacen que la persona sienta que está perdiendo la memoria de una manera muy rápida, sin que verdaderamente corresponda, digamos, a un trastorno neurocognitivo. Pero siempre es mejor consultar. Doctor, ¿a quién se le consulta si uno siente esas cosas, que le está pasando eso? Digamos que en este momento, como estamos hablando de una pandemia, todos los médicos y el personal de salud deben estar entrenados en conocer en qué consiste esta enfermedad. Los médicos generales, que son, digamos, a donde llega por primera vez estas personas, deberían tener una capacitación específica y una ruta de atención en salud mental para todos aquellos que tienen ese síntoma de queja importante de memoria.
Los especialistas, digamos, que abordamos este tema ya a profundidad, pues son los neurólogos, los geriatras y los psiquiatras. Y nos apoyamos de los neuropsicólogos para hacer un perfil adecuado frente a la queja importante de memoria. Muy bien, doctor. Vamos ahora a recibir otra llamada. Se comunica con nosotros a esta hora de la noche Manuel. Manuel, muy buenas noches y cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas noches. Es para preguntar si una persona que duerme durante el día y se despierta, se desubica del tiempo, ya no sabe si es el mismo día o qué día es, si es de día o es de noche, ¿eso se refiere también al Alzheimer? Y otra sería, ¿las EPS también cubren este tipo de enfermedades? Doctores, doctor. Está muy médica. Pues bueno, mira... Además la sensación es horrible, me ha pasado un par de veces y es angustiante no saber ni sentir dónde está uno. Cuando yo les comentaba que en las clínicas de memoria lo primero que hacemos es descartar lo que no es Alzheimer, es porque hay que mirar muchas situaciones que pueden generar estos mismos síntomas, ¿sí? El delirium, que es, digamos, ese periodo de confusión asociado a una enfermedad inflamatoria, llámese infección urinaria, estreñimiento, que genera ese episodio de confusión. Hay que investigar bien si hay algo de base que lo está generando. O la amnesia global transitoria, que son esos pequeños momentos de desconexión que se relacionan con pequeños microinfartos a nivel cerebral. También hay trastornos metabólicos, por ejemplo las hipoglicemias, a veces inducidas por una cantidad de medicamentos que no necesitamos, generan también esa sensación. O los medicamentos alopáticos o homeopáticos, porque hay que mirarlos muy bien, inductores de sueño, ¿sí? Que dicen yo me tomo esto para dormir mejor y amanecen supremamente desubicados. Entonces hay que mirar toda una gama de situaciones que pueden generar esa sensación de pérdida de memoria e investigar muy bien qué es lo que está pasando. ¿Esos tratamientos son cubiertos por la EPS? Es la otra pregunta que nos hacía el televidente. Digamos que en este momento, afortunadamente, Colombia tiene dentro de su plan obligatorio de salud o dentro de su sistema, cubre los medicamentos que modifican el curso de la enfermedad, como lo habíamos hablado al comienzo. De estos pues hay en diferentes presentaciones, depende pues digamos cada caso, uno pues digamos formula este tipo de medicamentos y claramente tenemos que ampliar este sistema de atención en salud tanto a las personas que sufren de la enfermedad como a sus familias. Y aquí es donde viene todo el rol del sistema de salud en el acompañamiento a las familias y a los cuidadores. Bueno, hablando de las familias y de los cuidadores, doctora, usted nos hablaba hace un momento que usted tuvo un caso personal en su familia de este tipo de enfermedad. Desde su experiencia y además como experta que es usted en el tema, ¿qué consejo le puede dar a las familias que en este momento tienen a una persona que tiene Alzheimer en sus casas? Sí, yo primero pues les induciría que busquen apoyo. Realmente es un proceso, la enfermedad por lo general cursa con un proceso de evolución bastante largo en el tiempo y el cuidado no puede ni estar bajo una sola persona. Entonces lo ideal es que si es una familia pues haya una capacitación en toda la familia, realmente conformen un equipo, haya una red de apoyo fortalecida, haya un consenso de manejo, un lenguaje común y yo creo que en eso es vital capacitarse. Capacitarse y contar no solamente con una red de apoyo familiar, sino tener un buen médico referente, ¿sí? Y el apoyo también a todo lo que tiene que ver al apoyo al mismo cuidador y a la persona enferma, todo lo que tiene que ver con la parte de estimulación y al reconocerme también como cuidador de la importancia que tengo yo de cuidarme para cuidar mejor, porque esto es una enfermedad que afecta física, emocional y mentalmente al cuidador y por eso es clave que el cuidador se cuide. Pues doctora Claudia Barón de Franco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Robinson Cuadros, mil gracias por esos aportes y ese conocimiento que ustedes han traído hoy aquí a nuestro programa. Esperamos tenerlos nuevamente por acá. Muchas gracias. Gracias, Elisa Fernanda, con mucho gusto. Muy bien, así finalizamos hoy en directo. Los invitamos para que se queden con toda la programación de Canal Capital.